Bueno, seguimos entonces con otra de las organelas más importantes dentro de la célula. En pocas palabras, todas son importantes porque todas tienen su función principal, ¿cierto? Tenemos lo que es la mitocondria. Las mitocondrias que están en la célula tienen la función principal de producir energía. Yo siempre de aquí saco dos preguntas muy básicas o muy fáciles que la gente creería que son como muy estúpidas, pero a las que ninguno le damos una razón o una explicación exacta porque de pronto no tenemos el conocimiento. La primera pregunta es el de por qué comemos y la otra es de por qué respiramos. La respuesta más general, ¿por qué respiramos? Para vivir, ¿cierto? ¿O por qué respiramos? Para tener oxígeno. ¿Y para qué es el oxígeno? No, para vivir, ¿cierto? Entonces, entendiendo el funcionamiento de la mitocondria, es donde vamos a dar cuenta por qué respiramos, por qué comemos, para qué necesitamos la comida y para qué necesitamos el oxígeno. Resulta que tal cual como funciona cualquier electrodoméstico en nuestras casas, ¿sí?, necesita energía. Nada nos ganamos con tener un computador o un televisor al que no le podemos suministrar energía para que él prenda, para que él funcione, ¿sí? El cuerpo humano funciona igual. Así como en nuestra vida diaria o en nuestros electrodomésticos, la energía se mide por voltios, ¿sí?, o digamos que el voltio es como esa partícula de energía que hace funcionar el aparato. En nuestro cuerpo, esa partícula de energía se llama ATP, ¿sí? Ese ATP es la energía que hace funcionar toda esta estructura dentro del organismo, ¿sí? Y para producir ATP necesitamos dos fuentes principales. El primero, la glucosa, y el segundo, el oxígeno, ¿sí? La glucosa la obtenemos a través de la dieta, o sea que por eso comemos, para obtener glucosa. Aparte, pues digamos, de otros minerales, sustancias que necesitemos para otras funciones. Principalmente necesitamos glucosa. Y el oxígeno lo obtenemos a través de la respiración por medio de los pulmones, ¿cierto? ¿Qué hace la mitocondria? La mitocondria coge la glucosa, coge el oxígeno y lo lleva adentro y adentro lo procesa. Procesa esa glucosa ayudada del oxígeno. Cuando lo procesa, obtiene tres productos principales. Nos produce ATP, que es la energía que necesita la célula para funcionar. Produce agua, que esa agua la necesita también el organismo. Sin embargo, sabemos que si hay excesos de agua, el organismo mismo lo puede eliminar también por medio del sudor o de la orina o de la transpiración, ¿sí? Y si la necesitamos, pues simplemente lo usa. Y el tercer producto que se produce es el dióxido de carbono o el CO2. Ese CO2 es tóxico para el organismo. Entonces, ¿qué hacemos con ese CO2? Lo eliminamos a través también de la respiración. Entonces, digamos que la respiración se vuelve un ciclo constante. Obtenemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿De dónde? Del proceso de esta glucosa para producir ATP. Por eso si llega a faltar alguna de estas dos cosas, sea la glucosa o sea el oxígeno, no se va a poder producir energía. Entonces es como si hiciéramos un corte de luz en nuestras células. Entonces la célula se apaga. Sin energía no funciona. Y si la célula no funciona, nosotros tampoco funcionamos. ¿Listo? Otro tema muy importante de la fisiología general de la célula es el transporte que se da a través de la membrana celular. Aquí tenemos otro dibujito de membrana donde vemos los fosfolípidos que ya explicamos antes y las proteínas, ¿sí? El tipo de transporte para mantener el equilibrio entre el medio externo, o sea el LEC, y el medio interno, o sea el LIC, se da por medio de dos transportes principales: el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo lo tenemos de dos clases. Difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Es cuando sustancias pasan de un lado al otro y por ser muy pequeñitas o por ser liposolubles pueden pasar a través de los espacios que hay entre los fosfolípidos o entre poritos pequeños que hay entre la membrana y no necesitan ayuda, pasan simplemente de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración para tratar de equilibrarlos, ¿sí? La otra difusión o el otro medio de transporte pasivo es la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir? La partícula está muy grande y no puede pasar por acá. Necesita que alguien la ayude. Entonces hay una proteína en forma de canal que ayuda a que esa sustancia pase de donde hay más cantidad a donde hay menos sin necesidad de gastar energía. Pasa únicamente por concentraciones. De donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración hasta que se nivelen las concentraciones que se necesitan.
El transporte activo, por su parte, necesita también de una proteína que es un canal, pero se usa cuando necesitamos pasar sustancias de donde hay menos a donde hay más. O sea, como hay menos sustancia acá que acá, necesita gastar energía para tener la fuerza suficiente de pasar esa sustancia adentro de la célula. A eso se le llama un transporte activo. En resumen, el transporte pasivo pasa sustancias sin gasto de energía y el transporte activo gasta energía para pasar sustancias de un lado al otro. Esto es para entender después cómo se transportan ciertas sustancias en los órganos y cómo actúan también los medicamentos en ciertas enfermedades. Aquí vemos, por ejemplo, sustancias que pasan de un lado al otro. El paso de esas sustancias de un lado al otro, de la parte externa a la parte interna de la célula, me generan que la célula quede con una carga eléctrica. A eso le llamamos el potencial de membrana. El potencial de la membrana en reposo, o quiere decir la célula en su estado normal, estable, fisiológico, es negativa en su interior y positiva en el exterior. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La membrana por dentro en la célula, o la célula internamente, es negativa y por fuera es positiva cuando la célula está en un estado de reposo y se le llama potencial de membrana. Vamos a ver entonces que cuando por X o Y motivo algún tipo de estímulo, ya sea mecánico, ¿qué puede ser un estímulo mecánico? Yo golpeo o presiono la célula. Un estímulo químico, un fármaco o alguna otra sustancia química de la célula, o eléctrico, un impulso eléctrico generado a la célula, puede hacer que me entren más sustancias positivas al interior de la célula y me cambie la carga. ¿Qué quiere decir? Que del estado negativo esto se me vuelva positivo, ¿sí? Y si se me vuelve positivo, la membrana o la célula se va a excitar. Cuando la membrana pasa de cuando la célula pasa de negativa a positiva, quiere decir que se despolariza o se excita, ¿sí? Y eso se llama un potencial de acción. Por ejemplo, yo le suministro un choque de energía a esta membrana y yo lo choco con la energía y eso hace que entren cargas positivas y se cambie esto negativo a positivo, entonces generó una excitabilidad en la célula, ¿sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo acá. En el potencial de acción lo describimos muy bien en las neuronas